Bueno, resoluciones de Izquierdas Unidas, dos resoluciones. Vamos a apoyar las dos propuestas de resolución. Compartimos la necesidad de aprovechar al máximo los fondos europeos. Es probablemente uno de los últimos trenes que tenemos para reformular nuestro sector económico, para transformar nuestra economía y para poder mirar al futuro. Y el riesgo aquí es que nos quedemos anclados y volvamos a repetir los errores del pasado. Que volvamos a tener unos fondos mineros 2.0 donde los criterios para la elección de proyectos no es la valía del proyecto, sino que es la cercanía con el político de turno. Esto lo quiero dejar claro. Tiene que haber unos criterios profesionales, serios, rigurosos, con participación de la universidad, con participación de expertos, con participación de la sociedad civil, para asegurar que no se repitan errores del pasado. Porque es el último tren. Bueno, no sé si me explico claramente, pero esto es importante, es central en el debate. Se ha hablado en este debate de orientación, que nos quede claro. Muy importante, pero también tiene que hacerse muy rigurosamente. En materia de reforma de la administración, pues ahí compartimos que es necesario no un pacto, sino que se dialogue, porque de nada sirve, y pasa también con la alianza en las infraestructuras. Se habla de grandes acuerdos, grandes espacios de debate, grandes reformas que se anuncian, pero luego no tienen seguimiento, más que allá de igual una reunión. Entonces, ¿cómo convertimos esa reunión en un plan de trabajo para de verdad ver dónde hay puntos comunes y no? Porque si no es imposible. Si no es una política de palabras de grandes acuerdos sin concreción. Con lo cual, compartimos y nos parece bien que debatamos si hay que debatir sobre la alianza en las infraestructuras, pero ¿en qué quedó eso? Reforma del sector público, ¿cómo lo concretamos? Y eso es fundamental. También lo que tiene que ver con el apoyo a los sectores, a los sectores que estén más afectados por la pandemia. El presupuesto tiene que ir en esa dirección. De hecho, hay que recordar, cuando hablamos de fiscalidad, que estamos hablando bastante estos días, lo que hizo Roosevelt y otros presidentes americanos después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Qué hacían? Pues, impuestos a las grandes multinacionales, donde les decían a las grandes empresas americanas, decían, es el momento, tenéis que contribuir, tenéis que ayudar en la reconstrucción. Pues es lo mismo que ponemos sobre la mesa aquí. En un momento de crisis, quien más tiene debe de aportar más. Y en este sentido, está bien el poner el foco en el ámbito estatal, pero también creemos que aquí tenemos tarea en el ámbito de la fiscalidad. Se lo digo con total sinceridad. En cualquier caso, a nadie le sorprende, estoy seguro de que haya planteamientos compartidos o que haya un horizonte compartido para este acuerdo presupuestario con Izquierdas Unidas. Es importante que pasemos de las palabras a los hechos, de que sumemos fuerzas en un momento de emergencia social. Y creo que ese es el espíritu del espacio que compartimos conjuntamente en el Congreso de los Diputados y compartimos conjuntamente en el Gobierno del Estado español. Y creemos que además, pues puede ser una palanca que puede transformar y que puede impulsar cambios fundamentales, un programa de transformación. En ese sentido, lo importante cuando estamos hablando de estos presupuestos, lo hemos hablado también varias veces, ustedes lo han pedido, concreción, es aterricemos las propuestas, busquemos cuestiones de calado, cuestiones de cambio, que no sean acuerdos timuratos, sino que sean cuestiones que avancen en derechos y avancen en la protección social en Asturias. A Ciudadanos, decía antes que iban a apoyar algunas, nosotros también. Vamos a apoyar 19 resoluciones suyas, en 3 vamos a votar en contra y 4 nos vamos a abstener. Estamos prácticamente de acuerdo, nos falta concreción, pero bueno, estamos de acuerdo y yo creo que es un debate transversal en esta Cámara sobre la situación de la sanidad asturiana. Tenemos a día de hoy un problema, que no es un problema, también, pero no solo, no es un problema generado solamente por la pandemia. Cuando estábamos en la Comisión de Salud en el mes de enero, estábamos hablando de que había 10 días de retrasos para llamar por teléfono, por ejemplo, al centro de salud de Contrueces, y que llamabas y te daban cita para 10 días después. La gripe ya se te había pasado, cualquier cosa se te había pasado si habías llamado. Estábamos hablando de que había meses, incluso años, de espera para pruebas diagnósticas en algunos casos o para algunas operaciones. Había congestión en algunas especialidades de operaciones, ¿no? Con lo cual había un problema en ese sentido, ¿no? Y teníamos ya un problema también en la situación de las residencias sociosanitarias, de las residencias del ERA, asturianas, de las residencias privadas también, de falta de medios, de precariedad del personal. Y había manifestaciones de trabajadores antes de la pandemia
denunciando esa falta de medios, ¿no? Con lo cual, siendo lo más constructivo del mundo, hay problemas que tenemos que afrontar y que no son solo por la pandemia los agrava, evidentemente. Y ahí tenemos que actuar más, sobre todo en puntos estratégicos. Con lo cual, estamos de acuerdo en ese sentido. También en lo que plantean de atención a la dependencia, donde tenemos que tender hacia otro modelo de cuidados, es evidente. ¿Cómo querríamos vivir de mayores? Pues de una situación donde tengamos el apoyo en nuestro propio entorno, donde no nos hagan salir de allí, donde no tengamos que esperar la administración, donde se elimine la incertidumbre. Hemos hablado mucho durante todo el debate de la importancia de la incertidumbre, de lo que es vivir sin saber qué va a pasar, ¿no? Pues eso es demoledor para cualquier persona. Y ustedes lo hablan, ¿no? Cuando hablan del consumo de psicofármacos y la necesidad de un plan de salud mental, pues es que evidentemente estamos en un momento donde hay una incertidumbre laboral, si eres autónomo hay incertidumbre si mantienes tu negocio, si te van a poder cuidar, incertidumbre por la gente que quieres, que está fuera, jóvenes emigrados que no pueden estar yendo y viniendo, no sabemos si vendrán en Navidad, eso es lo de menos, pero aislados. Jóvenes en Londres que no pueden venir o que tienen que hacer una cuarentena de un mes casi de ir y volver, padres y abuelos que están en residencias de mayores que no los puedes ver, en una situación terrible. Es una sociedad de la incertidumbre donde tenemos que dar certezas y tenemos que dar apoyo, ¿no? Y ahí compartimos que haya salud mental, ahí creemos que el objetivo es reducir la receta de fármacos, o sea, no curar la incertidumbre y los problemas psicológicos, la ansiedad, la depresión con fármacos, con pastillas, ¿no? Es la única solución que damos. Eso, hay que salir de ese mecanismo y se puede hacer, ¿no? Y ahí estamos de acuerdo. Ustedes han traído muchas iniciativas sobre este asunto durante los últimos años y lo compartimos también en el avance en materia turística, en digitalización de las pymes, en promoción turística. Por cierto, nos gustaría saber los contratos de promoción turística con las compañías aéreas. Nos gustaría saber también tener más información sobre ello para tener un diagnóstico más acertado. Compartimos la inversión del I+D al 2% del PIB, por supuesto, más apuesta por la investigación, apuesta, por cierto, que se da en el anteproyecto de presupuestos generales del Estado, con un incremento del 80% en investigación. Y compartimos en regeneración democrática, pues por supuesto, su propuesta de puesta en marcha del Consejo de Transparencia. O sea, el órgano que tiene que investigar la corrupción en Asturias, dentro de la función pública, lleva 2 años paralizado. Después de aprobarse una ley que reconocía denuncias anónimas para poder detectar casos de riesgo, ¿no? Pues 2 años paralizados. Hay que desbloquearlo. Hay que desbloquearlo, porque eso es pérdida de recursos y diría pérdida de seriedad de la administración, pero esas herramientas pueden ser efectivas en la lucha contra la corrupción. Con lo cual, compartimos eso, ¿no? En otros asuntos estamos más, tenemos más dudas, porque sí que creemos que, en medidas de apoyo al comercio y a la industria, pues ahí creemos que hay diferencias, que hay que apoyar más al pequeño comercio que las grandes superficies, por ejemplo, hay que priorizar ahí unos frente a otros. En materia de... No compartimos su propuesta en materia de equidad educativa, ¿no? Defendemos que los profesionales de la enseñanza participen en la elaboración de ese decreto y en el comité de auditoría, ahí no. Ustedes nos traen una propuesta donde dicen vamos a hacer un comité de expertos que audite la gestión de la pandemia. Pero bueno, que ustedes presiden en el Parlamento una comisión COVID. Es una comisión COVID que impulsaron ustedes, que ha traído a 100 expertos, que tiene que evaluar un informe, ¿no? Esa es la evaluación que hay que hacer de la pandemia. Si no, ¿para qué llevamos meses reuniéndonos en el Parlamento, no? Entonces, bueno, no nos dupliquen con comisiones permanentes que luego no avanzan y que no concretan en nada, ¿no? Traigan un informe, aprobémoslo, que saquen conclusiones y a partir de ahí avancemos, ¿no? En cuanto al Partido Popular, apoyamos la urgencia en la aprobación de un estatuto electrointensivo para tener un precio estable de la electricidad, predecible, competitivo, aunque no solo es la culpa del precio de la electricidad, que a ver si va a ser la culpa ahora solo eso de que no habrá consejos de administración repletos de puertas giratorias con beneficios caídos del cielo que les caen a las eléctricas simplemente por estar ahí. Por lo cual, el precio de la electricidad tiene que ver mucho también con qué hacen las eléctricas, con qué clase de privilegios tienen y esos privilegios cómo se consiguen. Se consiguen con apoyos políticos también. Bueno, pues eso es la primera cosa que tenemos que tener en cuenta en materia de política energética. Apoyamos también, no se lo he dicho, pero vamos a apoyar 14, 7 les vamos a votar en contra y vamos a hacer 6 abstenciones.
en materia de dotar de estabilidad a la plantilla de la administración pública, pues evidentemente hay que hacerlo. O sea, es inaceptable la interinidad, la falta de contratos estables que hay en la administración, que tendría que dar ejemplo al resto de la sociedad y que no siempre damos ejemplos, al contrario, ¿no? Y eso no puede ser. Es evidente. En relación con los fondos europeos, compartimos la necesidad de que haya transparencia informativa, de que se sepa cuál es la selección que se está haciendo y las negociaciones con empresas. Brecha digital al medio rural, compartimos. Pero claro, es que ¿cómo no va a haber brecha digital en el medio rural si año tras año se presupuestan millones de euros para ese sentido y luego no se ejecutan? Año tras año, para Internet en el medio rural, para extensión de las redes Turcón y que luego no se ponen en marcha, ¿no? Pues evidentemente hay un problema, ¿no? Respaldamos muchas de sus propuestas en materia de atención primaria, dependencia, situación del ERA, construcción de infraestructuras sanitarias. Hablaba de dinero que se presupuesta y no se ejecuta. Cabueñes está colapsado. Están los profesionales en guerra. Y tenemos una ampliación de Cabueñes paralizada desde hace... Primer año se presupuestan 7 millones, no se ejecuta ninguno, 8 millones, perdón. 8 millones, el año 2019. Este año, 2020, se presupuestan 4 millones y ahora estamos a la espera. Y luego, claro, los profesionales dicen, oye, que tenemos habitaciones triples, que no entramos, que no podemos ni cambiar al paciente de dar las cosas, ¿no? Porque no cabemos en la habitación. Bueno, pues hay un problema. Dentis, nos preguntaba el Partido Popular. Bueno, claro, es que Dentis, como antes con Idental, asegurar me refiero a que hay gente que no puede financiarse la terminación del tratamiento, si no le devuelven el dinero, y que se queda gente colgada, y que se queda gente con la boca destrozada por unas entidades que tendría que estar supervisando la administración en materia de consumo. Porque es un ámbito sanitario donde ya es un problema que sea un mercado donde gente se pueda aprovechar de ello, ¿no? Con lo cual, alguna responsabilidad tenemos para no dejar a la gente tirada, ¿no? Y en cualquier caso, bueno, y luego dos asuntos donde no estamos para nada en contra y que quiero reseñar. ITVs, empresa pública rentable, más de 2 millones de euros de beneficios, ejemplo de algo que puede esto contribuir a financiar otras empresas, otras actividades económicas, otros servicios públicos, y que sin embargo ustedes lo que están es salivando por privatizarlo. Un menudo negocio, ¿no? Una empresa pública que da 2 millones de euros de beneficios, pues, y que tiene un monopolio, pues privaticémoslo, ¿no? Y eso es un poco lo que están planteando. Pues no. Y tiene que ver también con lo que plantean las listas de espera de sanidad, ¿no? Listas de espera sanitarias donde como hay listas de espera, mandamos a la privada. Pues no, y esto además es uno de los grandes debates de política sanitaria que vamos a tener estos años. Es decir, ampliamos con personal de la administración pública, con recursos, para que la sanidad pública sea más fuerte y pueda reducir las listas de espera, o buscamos una solución que es ineficiente en el medio plazo, rápida, pero que además beneficia a grandes corporaciones sanitarias. Pues ustedes optan por derivar a la privada. Nosotros creemos que no, que es el momento de reforzar la sanidad pública, que los aplausos a nuestros personal sanitario se tiene que convertir en políticas públicas de refuerzo de la sanidad pública, porque si no, si hemos aplaudido para luego dar más dinero a la sanidad privada, pues bueno, pues yo creo que a algunos y algunas se le quedará la cara bueno, no lo digo. Partido Socialista, 20 a favor, 1 en contra, 4 abstenciones. Reforma de financiación autonómica, nos parece bien que se ponga fin al dumping fiscal a nivel estatal, pero también que actuemos a nivel asturiano en este sentido. Convenios de transición justa, ya lo hemos hablado antes, fondos europeos, tenemos que tener en cuenta eso. Presupuestos generales del Estado, bueno, red de cercanías, hemos planteado varias medidas de prioridades en ese sentido. Una prioridad, por supuesto, que es la eliminación del peaje del Huerna. Tenemos que buscar todas las vías posibles, legales, las que sean, para que no estemos 30 años condenados al pago de un peaje que es injusto, que es ilegal, que es el más caro de España, que además se amplió del 2030, del 2021 al 2050 a cambio de construcciones de obras en otras comunidades autónomas. Esa fue la contrapartida, con lo cual eso no se puede permitir y tiene que estar, digamos, en la agenda de infraestructuras donde apoyamos muchas de las cosas que están planteando, otras no tanto. Y lo hemos dicho, todo lo que tiene que ver con la Zalia, nos parece que primero tiene que haber un plan antes que hacerlo, ¿no? Nos plantea su propuesta de agencia de investigación. Creemos que es generar nuevos espacios, pero que con poca utilidad. Foro, vamos a apoyar 14 iniciativas, 8 en contra y 3 abstenciones.
Entre ellas, a favor, el Plan de Acción de Cambio Climático, los planes alternativos a las centrales de Lada y Soto de la Barca, necesarios, propuestas relativas al ámbito deportivo, apoyo a autónomos, bueno, todo eso estamos de acuerdo. En contra, lo decía ahora, propuesta de la Zalia, creemos que lo primero que se necesita ahí es un plan para que no sea seguir poniendo dinero para nada, tirando dinero a la basura. Eso creemos que no es útil y que, por lo tanto, hay que buscar alguna acción. Propuesta de modernización de la administración pública compartimos. Su propuesta de salud mental no la compartimos, porque de hecho nos parece mejor lo que hemos presentado nosotros, lo que ha presentado Ciudadanos, porque hay un riesgo de que refuerzo salud mental acabe en más medicalización de los problemas psicológicos. Y creemos que el ámbito tiene que estar muy claro que es lo contrario. Es menos fármacos y más ayudar a la gente, más profesionales de terapia, más psicología, más otro tipo de profesionales que permitan cambiar el modelo, ¿no? Para no ser el país más medicado con psicofármacos de Europa. Eso es lo que creemos que hay que poner en marcha, y en cualquier caso es un debate que tenemos también. Vox no vamos a apoyar las iniciativas y no las vamos a apoyar principalmente porque hay algo que nos chirría, porque en realidad su propuesta es suprimir la fiscalidad, suprimir los ingresos, valorizar la libertad, digamos, que entienden ustedes con libertad de sanidad pública, de sanidad privada, es decir, hacer más pequeño el Estado para hacer más grande el mercado. Y creemos que eso es un error, que dejar servicios públicos sin recursos, infrafinanciados o al albur del mercado, pues lleva algo que no deberíamos hacer. Y sobre su propuesta, lo que le quiero decir, su propuesta de reducir la asignación a partidos políticos y sindicatos y a asociaciones, y eso nos daba miedo. ¿A qué asociaciones? ¿No? ¿Qué pasa? O sea, es un momento para recortar la financiación a proyectos que igual no están relacionados con el COVID, pero que son importantes. ¿Qué definen ustedes que es importante? ¿No? Pues ahí no lo tenemos claro, ¿no? Y en cualquier caso, nosotros llevamos años renunciando al salario y y donándolo a proyectos sociales. Háganlo, me parece bien. O sea, yo creo que es lo que hay que hacer. Creo que hay que reducir la financiación de partidos políticos, entre otras cosas, ¿no? En términos generales, voy a cerrar. Creemos que este debate muestra que es un momento para hacer un esfuerzo para conducir a acuerdos, para dejar de lado lo que pueda impedirlo, pero sin confundir, y yo creo que sería un error confundir acuerdos con unión coyuntural, unión oportunista, con sumar votos. Creo que es lo primero que hay un riesgo, que entendamos que esto es salir en una foto del acuerdo, sumar votos para decir que hemos acordado, sin encontrar cuál es el calado que hay de abajo, ¿no? No es tanto un ritual destinado a las cámaras de televisión, sino un acuerdo de fondo que lleve acuerdos, ¿no? Y miren, los compañeros y compañeras del Partido Socialista, llevamos desde el año 2016 a nivel estatal pidiendo la necesidad de alcanzar acuerdos. En estas elecciones nosotros planteamos un programa y a partir de ahí se empezó a negociar, y pasamos años de acercamiento y de extensión desde el año 2016. ¿Se acuerdan que en 2016 nosotros decíamos queremos subir ya el salario mínimo a 1.000 euros? Y nos decían en 2030. Y también llegaron los entendimientos. La política social, ingreso mínimo vital, la derogación de la reforma laboral, la transición ecológica, la conciliación, lucha contra la violencia machista. Muchos ámbitos donde hemos encontrado también acuerdo. Y lo curioso, y me llama la atención, ¿no?, que las mismas personas que decían que era imposible negociar con Pablo Iglesias, ahora terminaban alabando su talante, y las mismas personas que decían que Pedro Sánchez no podía ser presidente de España con Podemos, reconocen hoy que España iría a la deriva sin los ERTE, por ejemplo. La política es muy volátil, ¿no? Pero nosotros creemos que en este momento pues es un momento de llegar a acuerdos con esos contenidos. Hemos hablado de reforma fiscal, es el momento de que quien más tiene más pueda contribuir, y es un momento también de buscar esos avances. Nosotros en 2019 llegamos a un acuerdo presupuestario, tras años también de desencuentros, y en ese acuerdo presupuestario yo creo que mereció la pena porque hubo cambios sustanciales. Gracias a eso, jóvenes pagaron al año siguiente 300 euros de matrícula menos en clase, en la universidad. Hubo familias que pagaron la mitad en las escuelas de 0 a 3, o sea, recuperamos derechos como las 35 horas, las 18 horas para el profesorado en secundaria, se contrataron 100 médicos. Sumar votos es fácil si no implican políticas de fondo.
Pero lo importante es sumar votos con cambios sustanciales. Cuesta, pero el resultado merece la pena. Desde nuestro punto de vista es lo único que merece la pena. Acuerdos que cambien cosas, acuerdos con contenido.